Entonces, buenas tardes. Entonces, bienvenidos a la charla del coloquio de física de la Universidad de los Andes de hoy, 6 de septiembre. Tenemos el gusto de presentar al profesor Bernardo Gómez, que ha sido profesor del Departamento de Física desde los años 80, digamos, una de las personas que ayudó a construir el departamento que actualmente tenemos, y también uno de los padres, o el padre de la física experimental de partículas en Colombia, desde su trabajo pionero en los años 80 en el laboratorio Fermilab y posteriormente en el laboratorio CERN, y además es profesor emérito de la Universidad de los Andes, que es un honor muy importante. Y hoy entonces tenemos el gusto de contar con su presencia y nos va a hablar sobre la búsqueda de la antimateria en el universo. Entonces, profesor Bernardo, mil gracias por colaborarnos con el coloquio y bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. En especial los agradecimientos para el profesor Juan Carlos Sanabria y para el profesor Benjamín Ostra, quienes coordinan el coloquio de física en este semestre. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Quiero hacerle la advertencia que en este caso es interesante disfrutar el camino que se sigue, el camino que se ha recorrido en la búsqueda de antimateria. Disfrutar eso más que el resultado final. Vamos a ver, ustedes se darán cuenta en los próximos 50 minutos con la presentación de este coloquio de física. Voy a compartir para ustedes el archivo que he preparado especialmente para ustedes. Bueno, es la búsqueda de la antimateria en el universo actual. Lo que vamos a ver en los próximos minutos, se trata de encontrar antimateria, primero observando desde la Tierra, en observatorios en la superficie de la Tierra, luego observando desde el espacio exterior. Me voy a referir allí a los cinturones de radiación Van Allen, a los satélites Van Allen, y luego al proyecto Pamela, y luego al AMS-02. Finalmente, una novedad, y esa novedad está con el telescopio espacial Fermi, que está especializado en la detección de rayos gamma. Y las conclusiones. Ese es entonces el contenido de esta charla. Ustedes lo verán. Bueno, la pregunta que tenemos los físicos, si desde el comienzo, cuando hubo el Big Bang que nace el espacio-tiempo, se producía tanta materia como antimateria, había producción de pares de partícula, partícula-antipartícula, y con el correr del tiempo, dentro del primer segundo de la historia del universo que va evolucionando, se van aniquilando cuando se encuentran partículas y antipartículas. Y la aniquilación va por igual. Tanta materia como antimateria se aniquilan. La pregunta es entonces, ¿cómo es que resultó sobrando materia, que es la que observamos en el universo de hoy en día? Y entonces uno podría preguntarse, bueno, es que de pronto no se canceló toda la antimateria y sobró materia, sino de pronto es que quedó sobrando tanto materia como antimateria y por igual. Y entonces en ese caso, en el universo actual, deberíamos encontrar antimateria, pero antimateria a gran escala, a gran cantidad. Estamos hablando no de unas partículas en los rayos cósmicos, estamos hablando de antiestrellas, y antiestrellas que pueden reunirse y hacer cúmulos de antiestrellas y tener entonces antigalaxias. ¿Será que podemos encontrar algo así? Claro, la primera observación, si eso existiera, si hubiera antiestrellas y que hubiera antigalaxias, ¿qué tal colisiones de galaxias con antigalaxias? Se aniquilarían y esto sería un cataclismo cósmico
un cataclismo cósmico tan grande que no puede pasar inadvertido. Pero algo así no se observa. Entonces, ¿será que no hay esa antimateria? Bueno, uno podría entonces decir, sí, es que hay ausencia de antimateria en el universo, pero afirmar eso tiene que tener una base porque estamos haciendo ciencia y entonces eso exige primero tener una búsqueda seria de antimateria, una búsqueda científica, que haya una medición de un límite superior de antimateria que se observa dentro de qué límites del universo. Entonces hay que medir, hay que buscar la antimateria. No se puede simplemente suponer que no hay antimateria a gran escala en nuestro universo. Entonces vamos a ver cómo ha sido esa búsqueda, como les digo, el recorrido es interesante, cómo ha sido esa búsqueda de antimateria. Primero, desde la Tierra, en la Tierra, con el descubrimiento de la radiación de las alturas, de los rayos cósmicos, y entonces nos ubicamos en las montañas más altas del planeta para observar esa radiación, la radiación de las alturas. Y esta es una historia que empieza primero con un sacerdote, Theodor Wolff, un sacerdote jesuita que observaba su electroscopio descargándose y pensaba, es que hay una radiación que está llevando a esa descarga del electroscopio, una radiación que proviene de la Tierra. Y entonces, si yo ubico mi electroscopio bien alto, pues no se va a descargar tan rápido si la radiación viene de la Tierra. Puso su electroscopio en lo alto de la Torre Eiffel en París y allá siguió ocurriendo el fenómeno. Él publicó esto y se dio cuenta de esto. Un físico austriaco en Viena era Víctor Hess. Víctor Hess tenía el hobby de ascender en globo y él pensó, esto es perfecto para mí. Puedo llevar el electroscopio en el globo y hacer las mediciones de cómo va cambiando estos procesos de descarga del electroscopio en función de la altura, que me voy a alejar de la superficie de la Tierra y el efecto debe de disminuir. Y entonces eso hizo. Su globo era el globo Bohemia y entonces él se equipó con electroscopios, hizo mediciones, más de 10 viajes, hizo viajes de día y de noche, porque él observó algo interesante. Claro, apenas iba alejando de la Tierra, iba disminuyendo el efecto. Es cierto, hay una radiación que proviene de la Tierra, pero a medida que fue subiendo, reconoció que la radiación iba aumentando. El efecto de la descarga del electroscopio iba aumentando. Y aquí se ve esto en esta curva, donde para los primeros 1000 metros, para el primer kilómetro, es una disminución lo que observa en lo que es la descarga del electroscopio, pero sigue ascendiendo y aquí hasta 5 kilómetros, 5000 metros de altura. Y entre más alto, más grande es el efecto. Él concluye, hay una radiación que viene de afuera hacia la Tierra. Es una radiación en las alturas. Y así la llamó Höhenstrahlung en alemán, que es la radiación de las alturas. Y esto lo publicó. Claro está, esto llega a Estados Unidos, donde Robert Millikan, profesor en Chicago, luego en Caltech, en Pasadena, California. Es la época cuando él pasa de una universidad a la otra y él recibe esta información y dice, esto hay que estudiarlo y hay que estudiarlo en grande. Y los primeros estudios que él hace lo llevan a concluir que existen rayos de partículas que llegan a la Tierra. Son rayos que él llama rayos cósmicos. Él empieza entonces a desarrollar detectores para detectar esos rayos cósmicos. Aquí un ejemplo es una cámara de ionización de forma esférica, donde las paredes de la esfera son el cátodo, el ánodo de esta cámara es entonces una barrita que tiene en el centro de la esfera, adentro tiene un gas, pasan las partículas de los rayos cósmicos y entonces se produce ionización y entonces va a tener un pulso eléctrico como
consecuencia de esos electrones que se desprenden de los átomos, de consecuencia de la ionización. Y este pulso eléctrico produce una señal que él puede captar a distancia. Y entonces esto se puede poner en globos. Y es así entonces como se inicia una investigación con globos. Luego trae a la Fuerza Aérea Americana, porque esto es en grande, porque vamos a estudiar en buenas alturas qué tal es la radiación en función de la altura. Y esto se convierte entonces en todo un hobby para los físicos, físicos que están haciendo el doctorado, físicos de las universidades americanas, que van entonces a lo que va surgiendo, laboratorios, observatorios de rayos cósmicos en las montañas altas, así por ejemplo en Colorado, en Monte Evans, y se hacen eh, paseos especiales para elevar los globos. Hasta 30,000 metros de altura llegan los globos que alcanzan las máximas alturas. Allí en Monte Evans ponen las instalaciones con los detectores de la radiación, son detectores de radiación ionizante, cámaras de ionización, estudiantes haciendo su tesis, tomando los datos. Hay los diversos tipos de detectores de partículas que empiezan a utilizarse allí, hasta las emulsiones nucleares, en especial en Inglaterra, en la Universidad de Bristol, desarrollan toda la técnica de las emulsiones nucleares. Miren, aquí también en Monte Evans tienen entonces un tremendo electroimán bien pesado. En el centro de este toroide van a instalar entonces una cámara de niebla. Aquí vemos el detector con cámara de niebla. Y entonces todo ese embobinado que tenemos alrededor de la cámara de niebla está proporcionando un campo magnético uniforme que nos va a permitir entonces observar las partículas de los rayos cósmicos, cómo se desvían en un campo magnético uniforme. Dentro de la cámara de niebla, una lámina delgada de plomo, y esto con el propósito de darse uno cuenta si las partículas pasaron de abajo hacia arriba o al contrario, de arriba abajo, que es muy importante, porque cambiar la dirección de movimiento de una partícula que atraviesa la cámara en la huella que deja en una imagen fotográfica que se haga de la trayectoria de esa partícula, cambiar la dirección de movimiento es obtener una información cambiada en el signo de la carga eléctrica. Y entonces esa lámina de plomo le permite a uno saber por dónde entró la partícula y por dónde salió, porque la partícula pierde energía al atravesar esta lámina. Miren, aquí uno de los físicos destacados, alumno, discípulo de Robert Millikan, hace el doctorado con Robert Millikan en Caltech. Él pasa un tiempo en Chicago, está en los observatorios de rayos cósmicos y él tiene su cámara de niebla y aquí lo vemos en su laboratorio, está en Caltech en su laboratorio. Esto exige corriente eléctrica grande, él necesita una planta eléctrica propia que le instale en un camión y sube en su camioncito a lo más alto de las montañas para instalar allí toda esta unidad con su propia planta eléctrica, porque esto consume bastante energía, el campo magnético que él requiere, este electroimán pesado. Además, la cámara de niebla requiere una expansión rápida, entonces, esto es un dispositivo mecánico, además, que debe tener. Esto no es una pequeñez. Y se hacen las fotografías de las trazas de las partículas. Y aquí está la imagen famosísima, el descubrimiento del positrón, 1932. Aquí entonces la partícula entra por abajo, está en el campo magnético, por eso la trayectoria está curvada. El radio de curvatura es grande, atraviesa la lámina de plomo, pierde energía y ahora el radio de curvatura es menor porque tiene menor energía la partícula. Midiendo el radio de curvatura se puede conocer cuál es el momento de la partícula si uno sabe cuál es la carga eléctrica y cuál es el campo magnético que tiene allí. Esta es la primera vez que se encuentran los seres humanos con antimateria, que había sido ya predicha por Paul Dirac 2 años antes, y aquí ahora esto es un registro de los positrones o del positrón, el primer positrón que deja una huella en una cámara de niebla y es fotografiado.
Para darnos una idea de cómo se obtiene el radio de curvatura, porque esto no es algo aproximado, esto es algo exacto que se hace. Miren, tenemos una traza de la partícula en el campo magnético que es un arco. Y ahora tomamos un punto cualquiera sobre ese arco, otro punto cualquiera sobre ese arco, y lanzamos una recta de un punto al otro punto. Perdón, lanzamos una recta. Esa recta la llamamos una cuerda. Lo que tenemos es un arco y una cuerda. Y ahora podemos construir una perpendicular en la mitad de esa cuerda. Una perpendicular. Es como sería la flecha que acompaña al arco y la cuerda. Y ahora entonces, ese segmento que va desde la cuerda hasta el arco, lo llamamos la sajita. Y si uno mide el arco y mide la sajita, sabe cuál es el radio de curvatura. Ya esto es un algoritmo que se puede implementar y que automáticamente hoy en día con los detectores de partículas que dan una señal electrónica punto por punto de la trayectoria, esto se hace automáticamente. Se convierte entonces el arco y la sajita en el radio de curvatura. Y aquí está la geometría de eso, donde simplemente la sajita es igual al radio de curvatura menos el radio de curvatura multiplicado por el coseno del ángulo, que aquí sería pi medios. Y entonces el ángulo, si se toma como arco sobre radio, entonces lo lleva uno a esta relación donde el radio de curvatura es el tamaño del arco, la longitud de ese arco, dividido por 8S, donde S es la sajita. L al cuadrado sobre 8S. Es el radio de curvatura. Y si ahora entonces esa expresión para el radio de curvatura en términos del arco y de la sajita la utilizamos en nuestro problema donde tenemos la partícula de carga Q que lleva velocidad V en presencia del campo magnético B, pues entonces nos queda la ecuación de movimiento, la magnitud de la fuerza, en este caso QVB, es la masa por la aceleración, que es la aceleración centrípeta, V cuadrado sobre R, y eso nos lleva a esta relación, que el momento es QVR. Esta relación es básica. De aquí uno puede entonces obtener la carga específica de la partícula, carga sobre masa, en términos del campo magnético y del radio de curvatura. Se acostumbra a dar en lo que vamos a ver ahora el momento de la partícula dividido por la carga, momento sobre carga, y a eso se le llama la rigidez. La rigidez está dada entonces por el producto de campo magnético radio, BR, eso es la rigidez. Bueno, si uno conoce la carga eléctrica, sabe cuál es el momento de la partícula, si ha medido en ese campo magnético conocido el radio de curvatura. Eso es. Listo. Tenemos entonces partículas que son los rayos cósmicos primarios. Estas partículas inciden sobre los núcleos de lo que hay en la atmósfera, en las capas más altas de la atmósfera, puede ser nitrógeno, y de ahí resultan partículas. Entonces, observando desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra, lo que nos vamos a encontrar es partículas y antipartículas que resultan de esa interacción del rayo cósmico primario con partículas de la atmósfera, con los núcleos atómicos, principalmente nitrógeno, que es lo que abunda. Y entonces vamos a encontrar allí materia y antimateria, porque aparecen procesos de producción de pares partícula-antipartícula. Los primeros tiempos de aprendizajes, de conocimiento que se va generando sobre el mundo de las partículas ocurren allí, en las montañas más altas, en los observatorios de rayos cósmicos. Son los descubrimientos primero de los positrones de 1932 con Carl David Anderson. Luego siguen los muones. El mismo Anderson descubre los muones de 1938. Él recibe el premio Nobel de Física en 1936. Y luego sigue el descubrimiento de los piones con emulsiones nucleares, ya en Chacaltaya, en las montañas más altas de los Andes, eso es 1948. Previamente ya se han observado partículas extrañas, los kaones. La física de las partículas subatómicas hasta mitad del siglo XX ocurre allí, en las observaciones
de los rayos cósmicos y allí se están encontrando partículas y antipartículas, materia y antimateria. Pero esas partículas no nos están diciendo, así tengamos ahí antimateria, nada sobre esa antimateria que estamos buscando, que viene a equilibrar la materia que está en todas las galaxias del universo. Esto es algo que ha resultado en la atmósfera. Entonces, esa no es la antimateria que queremos encontrar. Entonces, debemos ubicarnos en el espacio exterior y entonces poner nuestros observatorios por encima de la atmósfera terrestre para evitarnos el problema de toda esa antimateria que surge en la atmósfera terrestre cuando inciden los rayos cósmicos primarios. Y entonces, esta es una historia que a mí me impactó muchísimo porque yo tenía 8 años en ese momento, 1958, y esto es grandioso. Es el nacimiento de la exploración espacial, los cohetes. Vemos aquí al máximo personaje, quien venía de Alemania de hacer cohetes durante la época de los nazis, el señor Werner von Braun. Vemos aquí a Edward Pickering, descendiente del director del Observatorio Astronómico de Harvard College, donde estaban las astrónomas que descubrieron las estrellas cefeidas, variantes, que eso después llevó al descubrimiento de la expansión del universo. Pickering, famoso. Los Pickering, astrónomos famosos. Y James Van Allen, famoso, porque era el jefe de la misión. Esto es el primer satélite americano que fue lanzado al espacio a final de enero de 1958. Eso era parte del año geofísico internacional, 1957-1958, donde muchos países del mundo se unieron para estudiar el planeta Tierra. Y por primera vez estudió el planeta Tierra desde el espacio exterior, precisamente porque ahora había satélites y el primero de ellos, el Explorer 1, descubrió que siguiendo las líneas del campo magnético de la Tierra aparecen cantidad de partículas que están allí atrapadas. Y el satélite, el Explorer 1, es simplemente un tubo Geiger. Es un tubo Geiger grande, que aquí lo están sosteniendo ellos como triunfalmente lograron poner un satélite en órbita. Este satélite en órbita, recorriendo alrededor de la Tierra, el espacio, descubrió que había zonas de máxima radiación y entonces esos son los cinturones de radiación Van Allen. Hay dos cinturones importantes. El primer cinturón está a una altura entre 400 kilómetros y 12.000 kilómetros. El siguiente cinturón está entre 12.000 y 60.000 kilómetros. Esas son las alturas donde se encuentran estos cinturones de radiación. Hoy en día se estudia esto por la NASA, que ha puesto 2 satélites que llevan el nombre del descubridor de los cinturones Van Allen, que es James Van Allen. Son los satélites Van Allen 1 y 2, y son 2 satélites, el uno sigue al otro y van en una órbita que les permite hacer un buen recorrido por estos cinturones de radiación Van Allen. Y aquí lo que interesa es cómo van variando las señales entre un satélite y el otro satélite, porque hay fluctuaciones en los anillos de radiación Van Allen. Es que estamos muy cerquita al Sol. Todo lo que hagamos aquí de observación de partículas en el entorno del planeta Tierra está ligado al Sol, porque de allí viene un flujo tremendo de partículas. Hay radiación que viene del Sol y que no es pequeña, y es la radiación que queda, entre otros, atrapada allí en los cinturones de radiación Van Allen. Y la actividad en el Sol tiene cantidad de variaciones con el tiempo. En épocas de máxima actividad, estas variaciones sí que son muy importantes. Es el ciclo de 11 años que hay de toda esa actividad solar. Entonces, mirar partículas en el entorno de la Tierra depende mucho de la actividad que está ocurriendo en el Sol, y para eso se tiene entonces estos satélites Van Allen. Pero estudiar todo eso todavía no es suficiente para nosotros. Se creó un proyecto muy interesante en Italia, que es el Pamela. El Pamela es entonces un detector que fue puesto en órbita, una órbita que
atravesaba el primer cinturón de radiación Van Allen y que era entonces un explorador de antimateria para hacer astrofísica con núcleos livianos. Eso de la astrofísica de núcleos livianos que se encuentra en los rayos cósmicos, esos rayos que están incidiendo sobre el planeta, algunos atrapados allí en los cinturones de radiación Van Allen. Se tiene un satélite que es el Renacimiento, el satélite de Renacimiento, es un satélite ruso, era un satélite ruso. Todo este es un proyecto que se realizó entre el año 2006 y 2016. 10 años estuvo activo Pamela. Pamela es un detector y es un detector que está en una cápsula, aquí lo estoy señalando con el cursor, que es abastecida de energía y recibe todos los recursos que se requieren de este satélite ruso. Fue lanzado desde Rusia, desde Baikonur y claro, había participación de Rusia, aunque el detector es puramente italiano. Colaboración de las más importantes universidades italianas. La órbita de este satélite elíptica estaba cuando se encuentra lo más cercano a la superficie de la Tierra, a una altura de 350 kilómetros y lo más apartado 610 kilómetros. Vimos que el primer cinturón de radiación Van Allen empieza en los 400 kilómetros. Esto va desde abajito del primer cinturón de radiación hasta la mitad del primer cinturón de radiación. Tiene además una inclinación que hace que cuando el satélite está dando vueltas alrededor de la Tierra, se obtenga este recorrido. Y esto le permite a ese satélite abarcar la mayor parte del cielo, la mayor parte del firmamento. El periodo para esta órbita, que es una órbita bajita, es de 90 minutos y está haciendo un cubrimiento de esta región aquí que se llama SAA. Esto es el South Atlantic Anomaly, la región de la anomalía del Atlántico Sur. Bueno, Pamela, es toda una innovación, es toda innovación en el estudio de los rayos cósmicos y para el estudio y para la búsqueda de antimateria. Aquí están los autores de los artículos, la inmensa mayoría son italianos. Miren, aquí este es el detector Pamela. Este detector es como los detectores que se encuentra uno en un laboratorio como el laboratorio CERN, pero este es en pequeño. Bueno, el tamaño de esto es de 1.3 metros. Y esto tiene entonces detectores para hacer mediciones de tiempo de vuelo, tiene un campo magnético donde las partículas se van a curvar, partículas que tengan carga eléctrica van a seguir una trayectoria curvada, así que del radio de curvatura ya vimos cómo se hace, se puede obtener el momento con los detectores que son centelladores rápidos, por ejemplo, centelladores de plástico, aquí está, centelladores plásticos, se pueden hacer magníficas mediciones de tiempo muy rápidos, esos detectores responden muy rápido y se puede medir entonces el tiempo de vuelo. Los tiempos de vuelo aquí son perfectamente realizables, porque imaginemos que las partículas vengan moviéndose a la velocidad de la luz, una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, 3 por 10 a la 8, que sea la velocidad, y que tengamos aquí una distancia de recorrido de 1 metro. Si uno hace cuentas, el tiempo para recorrer 1 metro a la velocidad de la luz es 3 nanosegundos. 3 nanosegundos. La electrónica que se logra hoy en día da picosegundos. Estamos sobradísimos. Hoy se miden picosegundos con gran facilidad y aquí los tiempos son de 3 nanosegundos. Estamos bien. Y entonces uno combina mediciones de tiempo de vuelo con las mediciones del momento que se obtiene del radio de curvatura. Y con esto ya puedo identificar partículas. Ya puede identificar partículas. Pero además, como aquí abundan electrones, antiprotones, positrones, protones y núcleos livianos de los que siguen helio, litio, boro, berilio, carbono, oxígeno.
Eso todo se puede identificar con este instrumento. Además, tenemos un calorímetro para que allí se deposite la energía de electrones y de positrones de lujo. Una medición magnífica. Y aquellas partículas que son neutras, los neutrones, tienen aquí sus detectores al final también. Esto es entonces Pamela. Y aquí miren lo interesante, aquí tenemos un arreglo de cantidad de imágenes que son mapas, y estos son mapas de la radiación que se encuentra en los anillos de radiación Van Allen, donde se han acumulado protones. Es la medición del flujo de protones que hace este detector Pamela. Y entonces miren que aquí en este arreglo, en la horizontal, tenemos las energías cinéticas de las partículas, de los protones, que va aquí hasta 0.74 gigaelectronvoltios, o sea, 736 megaelectronvoltios como máxima energía cinética. Y aquí en la parte vertical que vamos viendo de este arreglo, estamos poniendo los mapas según la altura, empezando en 300 kilómetros. Bueno, eso corresponde a los 350 en realidad, 350 kilómetros, que era la cercanía máxima del Pamela a la superficie de la Tierra. Y lo más lejano, 650 kilómetros. Piense de 300 a 385 y así vamos hasta la máxima elevación por encima de la superficie de la Tierra, 640 kilómetros. Y miren aquí entonces la escala de integral de flujo. El flujo que se ha registrado con el Pamela. Y esto es flujo de protones. Y aquí aparece una mancha roja que es grande cuando la energía de los protones es aquí la más pequeña de todas. Aquí estamos en este mapa hasta 160 megaelectronvoltios. Cuando las energías son las más pequeñas, aquí esta mancha roja es bien grande, bien grande. Miren aquí los órdenes de magnitud. Es que aquí aparece para ese color rojo 10 a la 5. Eso es. Y aquí es 10 con este azul. Y esto entonces, este flujo va disminuyendo con la energía de las partículas. Aquí es entonces la máxima altura 640 kilómetros y tenemos entonces aquí el mínimo de lo que miden, y esto está cubriendo aquí una parte de Sudamérica. Es bien interesante. Esto es para el flujo de protones. Es una anomalía, es la anomalía del Atlántico Sur. Aquí, esto es importante, del año 2011, es el descubrimiento de antiprotones en los cinturones de radiación Van Allen. Listo, ahí tenemos antimateria. Y la antimateria que tenemos allí no es pequeña, es mucha. Estamos hablando de antiprotones y miren lo que dice aquí esta última frase. Esta es la fuente más abundante de antiprotones cerca de la Tierra. 4 órdenes de magnitud mayor en esa anomalía del Atlántico Sur. 4 órdenes de magnitud mayor. El flujo de antimateria, esto es de antiprotones, allí en esa zona, que si se compara con lo que es usual de antiprotones en la galaxia. 4 órdenes de magnitud mayor. Y entonces miramos aquí la razón de antiprotones a protones, y eso es lo que está señalado aquí en la anomalía del Atlántico Sur con estos puntos rojos. Y con los puntos negros es lo que se encuentra usualmente de antiprotones en los rayos cósmicos galácticos. Esto es entonces bien interesante. Aquí está el mapa. Y entonces esa anomalía del Atlántico Sur tiene aquí el centro, el ojo de eso, como justo en Buenos Aires, en la desembocadura del Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo. Esto abarca aquí Uruguay, el sur del Brasil, Río Grande do Sul. Eso es. Pero esto llega aquí, esa anomalía atraviesa todo Sudamérica hasta Chile
en esa región de esa latitud de 30 grados sur, 30 grados sur. Ese es entonces, y eso es único en el mundo. Y ellos lo dicen entonces es la fuente más abundante de antiprotones cerca a la Tierra. Claro, esto da para ciencia ficción de maravilla, porque entonces lo más cercano que existe de antimateria, pues está encima de Buenos Aires. Bueno, a 350 kilómetros de altura por encima de Buenos Aires y hasta 600 kilómetros de altura, 650 kilómetros de altura. Pero ahí hay cantidad de antiprotones y ciencia ficción, traigamos los antiprotones para hacer entonces uso de la aniquilación materia, antimateria y aprovechar esto como una gran fuente de energía. Bueno, aquí esto es ya en serio. Entonces, las gráficas que corresponden a la publicación del flujo de antiprotones a protones, de la razón del flujo de antiprotones al flujo de protones. Y aquí vemos entonces cómo se comporta esa razón de ese flujo antiprotones a protones. Y aquí entonces el espectro de energías, donde uno ve que el máximo de las energías está entre 1 y 10 gigaelectronvoltios de energía cinética de los antiprotones allí. Y las mediciones de Pamela van hasta 100 gigaelectronvoltios. Después de ese máximo, entonces esto cae y aquí ve uno que sigue la tendencia bajando aquí hasta 100 gigaelectronvoltios. Bueno, eso es entonces así con Pamela. Un detalle más, ellos encuentran también una anomalía en abundancia muy especial de positrones. Abundancia de positrones en los rayos cósmicos con energías de 1.5 a 100 gigaelectronvoltios, hasta 100 gigaelectronvoltios, que es lo que ellos pueden medir en Pamela. Entonces hay abundancia especial de antiprotones y también de positrones. Bueno, pero entonces, miren esto, observar antiprotones en los anillos de radiación, en los cinturones de radiación Van Allen, eso no nos dice nada acerca de existencia de antimateria a gran escala en el universo, nada sobre la existencia de antigalaxias, porque estos antiprotones no han sido producto de antiestrellas que haya arrojado antiprotones al espacio. Estos son antiprotones que surgen de colisiones de altas energías porque abundan los protones en el universo y entonces colisiones de protones de altas energías con materia que se encuentre en el espacio interestelar, pues puede dar lugar a la producción de protones y antiprotones o simplemente protones que pueden venir del Sol y colisión con restos de materia que provienen de las capas más altas de la atmósfera terrestre, porque estamos observando desde 350 kilómetros de altura y entonces allí todavía hay restos de materia de lo que es la atmósfera y entonces el resultado es que no es extraño que haya procesos como estos. Entonces, observar antiprotones no nos dice nada de que tengamos antigalaxias. Bueno, que tengamos antiestrellas o que tengamos antigalaxias. Y entonces eso no es evidencia. Y entonces, ¿cuál puede ser la evidencia? Si encontrar antiprotones no lo es. Y antiprotones entonces hay, y bastantes, pero no es evidencia de antiestrellas. Se necesita algo que sí nos diga aquí esto tiene que ser causado porque existen antiestrellas. Y eso es entonces detectar antihelio. Eso sí nos da la evidencia. Hay que detectar antihelio. ¿Y eso por qué? Porque en estas colisiones de protones con materia que se encuentre allí en el universo, no es tan fácil que vaya a producir antihelio, que produzca antiprotones, antineutrones que están ligados en antihelio. Eso es muy poco probable.
El antihelio es lo que resulta en las antiestrellas. Se supone que las antiestrellas funcionan como las estrellas. En las estrellas se fusiona el hidrógeno para producir helio, fusión nuclear de protones para producir núcleos de helio. Eso es entonces lo que ocurre en una estrella. Es una fábrica de helio. En una antiestrella tenemos una fábrica de antihelio. Entonces, detectar antihelio es evidencia de antiestrellas. Claro, uno puede detectar también núcleos, antinúcleos más pesados, que sería antilitio, antiboro, antiberilio, anticarbono. Bueno, pero lo más frecuente, lo que más habría es antihelio, así como la materia que se obtiene de las estrellas, lo más abundante es el helio. Y entonces eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que nos dice Samuel Ting. Samuel Ting es el legendario físico, todo un héroe para los físicos de altas energías. Samuel Ting es uno de los que hizo la revolución de noviembre de 1974 en la física de partículas. Ganó premio Nobel de Física en 1976 porque con su descubrimiento del JPSI, el J-psi, el estado ligado de quark-charm con anti-charm, esa era la evidencia que los quarks de verdad existen. No es solamente un formalismo matemático para poner orden en el zoológico de las partículas. No, esto es algo real que existen los quarks. Y eso es descubrimiento de Samuel Ting en Brookhaven. El J, el Psi es la contribución de Burton Richter desde Stanford. Y luego tenemos el descubrimiento del antideuterón en Brookhaven, también por Samuel Ting. Y luego el descubrimiento del gluón desde Alemania en DESI, el gluón también. Y ahora él está liderando entonces el proyecto Alpha Magnetic Spectrometer para encontrar antihelio en el universo, para ver si hay de verdad antiestrellas o no. Y entonces es la colaboración AMS-02. Hubo una primera versión del espectrómetro magnético alfa que tiene como propósito poder detectar alfas, poder detectar antialfas, identificar las partículas. Esta es la versión avanzada, el AMS-2. 500 científicos colaboran, son de 56 instituciones de 16 países que aquí lo estamos viendo, en Norteamérica, México y Estados Unidos, Europa, un número considerable de países, Portugal, España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suiza, Italia, Finlandia, y luego está también Turquía, y luego está entonces Rusia, Corea, China y Taiwán. Esos son los países. Miren el logo que ellos tienen, es que ellos piensan que además de un universo, debería haber un antiuniverso. Eso es, y entonces van a buscar la antimateria, y esto es la sala de control del experimento en el laboratorio CERN, porque el AMS es un experimento del CERN. El espectrómetro fue llevado en el último viaje de un transbordador espacial, el transbordador Endeavour. Eso fue el 29 de julio del 2010. Fue puesto en la Estación Espacial Internacional. Desde entonces está activo, desde su instalación en la Estación Espacial Internacional, allí la Estación Espacial, y allí está entonces el espectrómetro alfa AMS-2. Cuando uno entra a la página web, le muestran esto, activo lleva ya 3.754 días, eso es 10 años tomando datos, y la cantidad de datos de eventos de rayos cósmicos es considerable, 187.000 millones de eventos de rayos cósmicos han sido tomados por este experimento, por este Alpha Magnetic Spectrometer. Aquí lo vemos con el lujo de fotografía de esa unidad. Y entonces miren lo interesante, esto se encuentra pues instalado en la estación espacial. Miren la altura de la estación espacial, es una órbita elíptica. Cuando estamos entonces a la mínima altitud,
con respecto a la superficie de la Tierra, estamos a 341 kilómetros. La máxima, 353 kilómetros. Eso significa que estamos justico por debajo del primer cinturón de radiación Van Allen. Tal que lo que observa entonces es menos que lo que puede observar Pamela, porque Pamela sí entraba al primer cinturón de radiación Van Allen, llegaba hasta 650 kilómetros sobre la superficie, y entonces eso no se puede en la estación espacial, porque estamos hablando de astronautas que pasan meses enteros en la estación espacial, no pueden estar sometidos a la radiación de las bandas de radiación Van Allen. Entonces estamos por debajo, pero a pesar de eso, es una ubicación muy buena para mirar los rayos cósmicos del universo, porque está en una órbita que le permite abarcar también el universo desde la estación espacial. Como es una órbita baja, entonces el periodo es de 91 minutos para completar una vuelta. Como está inclinado, entonces le permite hacer ese recorrido que le permite tomar rayos cósmicos que vienen de todo el universo, todo el firmamento lo abarca. Aquí cuando estaban completando la instalación del AMS en la Estación Espacial Internacional. Y miren, esto sí es una maravilla. Miren, es un aparato grande, es volumen 3 metros por 3 metros por 3 metros, siempre grande, 7 toneladas. Es porque tiene un espectrómetro con un electroimán bien pesado. Y claro está, como hay un campo magnético uniforme allí en el centro del detector, entonces partículas se desvían en una dirección, antipartículas en la dirección opuesta para separar. Aquí vemos las componentes de ese espectrómetro y entonces miren lo interesante. Sabemos que lo que hay en estos rayos cósmicos que abundan son protones, son antiprotones, son electrones, son positrones, y entonces de entrada lo que tenemos es un Transition Radiation Detector, un detector de radiación de transición. Y luego sí tenemos el campo magnético y aquí vemos entonces una trayectoria de las partículas que han atravesado el primer detector y llegan entonces aquí a una serie de planos donde hay detectores de silicio que van registrando la trayectoria de las partículas. Y del radio de curvatura se obtiene la información del momento de las partículas. Vamos a ver aquí con más detalle. El Transition Radiation Detector, el detector de radiación de transición, nos permite separar positrones de protones y con una calidad increíble. Esto es, les muestro ahorita. Tenemos entonces 20 capas que son material diferente entre una capa y otra, así que entonces al paso de una carga eléctrica, la carga eléctrica está pasando, la partícula cargada eléctricamente pasa de un medio a otro medio, donde en un medio tiene una velocidad, en el medio siguiente tiene otra velocidad. Al pasar de un medio al otro medio, cambia su velocidad. El cambio de velocidad con el tiempo es la aceleración. Carga eléctrica acelerada es fuente de radiación. Tal que una partícula que pasa de un medio a otro medio, o si se está moviendo en un medio inhomogéneo, está emitiendo radiación. Es fuente de radiación porque estará acelerada, su velocidad está cambiando. Y entonces estos efectos de radiación son grandísimos cuando la masa de la partícula es pequeña. Y eso es el caso de los positrones o de los electrones, que tienen una masa pequeñita comparada con la masa del protón, que es 1830 veces más grande. Entonces, para el protón, la radiación es ínfima, es despreciable. El protón atraviesa este detector donde encuentra 20 capas, donde el protón no va a estar radiando, pero pasa un positrón y ese sí que va a ser una radiación. Y esta radiación es detectada. Y entonces así se puede separar de entrada positrones de protones. Luego nos encontramos con detectores como lo que vemos acá, que son unas paletas de centelladores plásticos, 4 o 5 paletas, cada una con 3 fotomultiplicadores, y esto lo vamos a encontrar entonces ubicado en esta zona que está en verde, más abajo otra,
1 metro de distancia entre los dos, ya sabemos 3 nanosegundos es el tiempo de vuelo para las partículas y podemos medir en picosegundos, con precisión de picosegundos, de tal forma que las mediciones de tiempo de vuelo son una maravilla. Los detectores de silicio que tenemos acá permiten una resolución espacial de 10 micrómetros. Esto nos permite entonces hacer una reconstrucción de la trayectoria de las partículas en el campo magnético y hacer una magnífica determinación del momento si conocemos la carga eléctrica. Si todavía no conocemos la carga eléctrica, entonces apenas podremos obtener la carga específica, carga sobre masa de la partícula, pero como también tenemos el tiempo de vuelo, pero como también tenemos una primera radiación para distinguir si estamos hablando de positrones o estamos hablando de protones, pero también tenemos un detector de Cherenkov que permite, por el efecto Cherenkov, determinar la velocidad de las partículas. Y entonces si tenemos el momento, tenemos la velocidad, tenemos la masa de la partícula. Si tenemos la masa de la partícula y por la curvatura, por el radio de curvatura, hallamos la carga específica, carga sobre masa, y ya tenemos la masa, tenemos la carga eléctrica de la partícula. Este sistema nos permite identificar la partícula. Identificar la partícula es decir, ¿cuál es su masa? ¿Cuál es su carga eléctrica? Además, queremos conocer su energía y su momento. Y todo se logra con este sistema que es muy parecido a lo que encontramos en los grandes detectores en el laboratorio CERN, donde las partículas provienen de las colisiones protón contra protón que ocurren en el gran colisionador de hadrones. Aquí esas colisiones ocurrieron en el universo, en el espacio intergaláctico o en los cinturones de radiación Van Allen, y están entrando a este detector. Hay otros centelladores además para evitar detectar partículas que vengan en dirección transversal o que vengan en otras direcciones, para limitarse solamente a la vertical. Bueno, aquí unas imágenes bonitas de la construcción del detector de radiación de transición cuando lo estaban construyendo. Y aquí las diversas capas, 20 capas, y aquí es donde vemos que si la partícula que atraviesa aquí esta capa es un electrón o es un positrón, va a emitir radiación de transición, que no va a emitir un protón. Y así se puede discriminar, y miren ustedes, con las informaciones que se obtienen, con los datos que se obtienen, la reconstrucción de las trayectorias de las partículas, con los datos que cada uno de estos elementos de detección nos dio, podemos separar positrones, que está aquí en azul, de protones, que está aquí en estas rayitas de rojo con fondo verde, por el fit que hicieron. Y entonces miren cómo se puede separar de bien positrones de protones. Esto es entonces, miren los espectros, donde tenemos aquí el flujo de partículas en función de la energía. Pamela iba hasta 100 gigaelectronvoltios y aquí en AMS puede llegar hasta 1000 gigaelectronvoltios. Y eso es algo muy, muy importante, porque Pamela llegaba entonces solamente hasta 100 gigaelectronvoltios. Y aquí vamos hasta 1000. Tenemos esta parte del espectro de lo que aquí aparece en amarillo, que es el de los positrones. Y esta parte es de máxima importancia, porque lo que ocurre aquí, cómo cambia aquí el flujo de los positrones detectados, depende de cuáles son los procesos que están ocurriendo. ¿Qué tipo de positrones son estos? ¿De dónde vienen estos positrones? La distribución de energías nos va a dar información si los positrones vienen simplemente de colisiones entre partículas de altas energías o si se trata de pronto de positrones que resultan de la existencia de materia oscura. Para eso hay que explorar esta parte de acá que Pamela no podía y que aquí sí el AMS puede. Tal que el AMS, además de buscar las antiestrellas, detectando antihelio, puede también hacer estudio de la composición de los rayos cósmicos, estudio además de la posibilidad de estar observando aquí partículas de materia oscura.
Este es el electroimán, un embobinado de una aleación de niobio, hierro y boro. Este embobinado permite un campo magnético de hasta 1.4 kilogauss. Esto no es superconductor, no estamos hablando aquí de Teslas, apenas es 1.4 kilogauss, pero es suficiente para entonces hacer la detección e identificación de las partículas. Y aquí entonces los centelladores para las mediciones de tiempo de vuelo, con una resolución que se alcanza, la precisión que dan estos detectores permite una muy buena resolución. Vamos a tener entonces mediciones posibles de hasta 50 picosegundos que se logran con los detectores y la electrónica que tenemos, centelladores plásticos y la electrónica. Luego entonces el Cherenkov y luego entonces lo que ha encontrado. Miren cantidad de publicaciones. No puedo hacer el recorrido aquí por lo que uno observa, pero sí les voy a contar que ellos han estudiado muy seriamente el exceso de positrones porque está ese atractivo, el poder obtener información sobre la posibilidad de que se esté observando positrones que resulten de la presencia de materia oscura. Por eso es tan importante esta caída en el espectro de los positrones. Miren estos espectros de electrones, porque aquí esto es el flujo de partículas en función de la energía, electrones en azul y positrones aquí en rojo, que nos muestra que el origen de estas partículas es bien diverso, es bien diferente, que aquí hay física bien interesante, que si el resultado es que no sabemos todavía si hay antiestrellas o no hay antiestrellas, o que si sabemos que no hay antiestrellas, miren, cosas así como esto nos da una motivación para hacer física, porque aquí se están obteniendo cantidad de datos que permiten hacer avanzar a la física tremendamente, porque las explicaciones están todavía pendientes, porque están dependiendo todavía de más mediciones. Y aquí hay mediciones que nos muestran, hay cosas verdaderamente interesantes. Claro está, se ha hecho toda la toma de los espectros, las distribuciones de energía de los iones que están en los rayos cósmicos, helio, pero sigue boro, bueno, litio, boro, berilio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, hasta hierro. Todo esto ya ha sido estudiado. Miren esta distribución así. Esto es aquí en función de la carga eléctrica. Y entonces, miren, aquí tenemos la composición de los rayos cósmicos. Bueno, todo esto es para materia. Y ahora entonces queremos obtener el helio. Esto es en escala logarítmica. Helio es lo más abundante después del hidrógeno. El helio, pero todo con antimateria, el antihelio. Listo. Esto mismo en la versión de antimateria. Pues les cuento que está vacío. Entonces nos vamos con las manos vacías porque no hay. Qué pena. Esto mismo con antimateria no hay. Lo que se encuentra en los rayos cósmicos es materia. Eso de antimateria, sí, antiprotones, pero sabemos de dónde vienen esos antiprotones, de los procesos que ocurren que llevan a la producción de protón y antiprotón. Y entonces no es evidencia de la existencia de antiestrellas. Entonces, ni modo. AMS, el Alpha Magnetic Spectrometer, no tiene evidencia de antiestrellas. Pero entonces, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero un instante, qué pena, es que hay una novedad. Y eso está en el telescopio espacial Fermi, que es un telescopio espacial que lo que hace es buscar fuentes de radiación gamma. Y esto es algo que pone el Physics World, es algo que fue publicado en abril de este año. Hace 4 meses se hizo esto así famoso, que parece, de acuerdo a lo que dicen personas que estudiaron los datos del Fermi Gamma Ray Space Telescope, encuentran 14 antiestrellas.
Es una propuesta. Ellos mismos dicen que no pueden asegurarlo. ¿Qué es lo que hace este telescopio? Encontrar fuentes de gamas de mucha intensidad, fuentes de gamas. Y entonces han reunido 5.787 fuentes gamma que están registradas. Eso es el catálogo de fuentes gamma del Fermi Gamma Ray Telescope. Y de esto entonces ellos seleccionaron aquellos eventos que pueden ser compatibles con aniquilación, proceso de aniquilación materia-antimateria, gamas emitidos en aniquilación materia-antimateria. Hicieron simulaciones de Monte Carlo y llegan entonces a pensar que pueden tener antiestrellas en nuestra galaxia. Antiestrellas en nuestra galaxia. Y entonces alrededor de la antiestrella hay un disco de acreción que va tomando materia de la vecindad, porque es lo que abunda materia en nuestra galaxia. Y entonces la materia va cayendo allí y se va aniquilando con la antimateria de la antiestrella. Y entonces ese proceso de aniquilación lleva a emisión gamma y eso es lo que observa este telescopio. Pero ellos mismos dicen, no tiene que ser necesariamente por aniquilación de materia que se acercó a la antiestrella. No, podría ser que la fuente sea sea otro, puede ser un pulsar o puede ser un agujero negro y estamos viendo esa emisión gamma que provenga de ese disco de acreción de alrededor, en los alrededores del agujero negro. Entonces ellos mismos aceptan que no tiene que ser antiestrellas, pero podrían ser. Y en ese caso, ellos encuentran 14 candidatos de antiestrellas en el disco de nuestra galaxia. Y entonces ellos hacen cuentas que en el disco de nuestra galaxia habría 2.5 antiestrellas por cada millón de estrellas. Eso es entonces el límite superior de antiestrellas en la galaxia, 2.5 antiestrellas por cada millón de estrellas. A eso llegan. Eso está todo publicado en el Physical Review D. Y entonces la pregunta es ahora para el AMS. Es que si son antiestrellas, pues de allí proviene antihelio. Debemos estar recibiendo proyectiles que son antihelio en los rayos cósmicos y debemos registrarlos y nuestra herramienta es el AMS2. Allí debería observarse. ¿Y qué dice AMS2? Que en toda su historia, con los 187.000 millones de eventos de rayos cósmicos, han registrado 8 núcleos de antihelio. 8 núcleos de antihelio. Bueno, son 6 de antihelio 3. 2 protones, un neutrón ligados. 6 antihelio 3 y 2 de antihelio 4. 8 en 187.000 millones. Pero ellos dicen es que todavía no los entendemos estos, no han hecho publicación alguna, AMS, porque dice primero tenemos que mirar qué es eso. Todavía no quieren hacer una publicación acerca de antiestrellas, pero lo que es clarísimo es que esto es ínfimo al lado de lo que uno esperaría para decir que tenemos evidencia de antiestrellas. Y entonces, ¿qué podemos concluir de toda esta charla? Que hay instrumentos maravillosos para la búsqueda de antimateria en el universo. Pamela fue una herramienta magnífica. El AMS es verdaderamente impresionante. Tiene una vida todavía grande. Esto está previsto que esté en funcionamiento hasta el año 2032. 11 años más. Para el 2032, si la Estación Espacial Internacional está en funcionamiento, todavía el AMS, el espectroscopio magnético, el espectrómetro magnético alfa estará todavía activo, si la Estación Espacial está en funcionamiento todavía. Los instrumentos son óptimos para detectar antimateria. Pero después de 20 años de estudios, 10 con Pamela, 10 con el AMS, no hay evidencia de antiestrellas. Esa es la verdad. Pero no tenemos que desmotivarnos, porque el camino recorrido ha sido maravilloso. Y lo que se tiene todavía
es cantidad de física nueva que está todavía por entender, por hacer esa física a partir de los datos que se han venido acumulando. Y esto incluye también estudios de la composición de los rayos cósmicos, las interacciones de los rayos cósmicos con la materia interestelar, el origen de todos esos rayos cósmicos y sobre todo encontrar evidencia de materia oscura. Encontrar relación de pronto entre los positrones observados y materia oscura. Bueno, eso es entonces lo que quería presentarles en esta charla de hoy. Bien, muchas gracias, Bernardo. Muy amable. Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la antimateria en el universo? Sí, durante la charla, Ronald Smith Patiño tenía una pregunta, no sé si quieres hablar. Hola, ¿cómo están? No, mi pregunta era esto en cuanto a la anomalía que tenía en en Argentina, era por laboratorios de estudios de fuerza, de estudios nucleares. No. A ver, es observación de protones, de un flujo de protones muy grande, también un flujo de antiprotones muy grande que detecta ese detector Pamela. No lo detecta el AMS porque está muy bajito, pero Pamela ya está dentro del cinturón de radiación Van y ahí sí lo detecta muy bien y es eso, que allí hay un flujo muy grande de antiprotones, pero también hay un flujo muy grande de protones. Eso es curioso que esto esté concentrado justo en esa región. Eso es, que mirando el mapa del mundo, no, eso está pasando, es ahí. Eso es ahí, pero eso no tiene que ver, pues, directamente con alguna actividad que esté ocurriendo en Argentina. No, nada de eso. Esto está pasando allá arriba, a 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre, o 400 kilómetros hacia arriba. Eso es. Pero sí es interesante que esté concentrado eso ahí. Pues es un detallazo, es una anomalía, la anomalía del Atlántico Sur. Sí. Okay, muy Qué pena, bien. yo no sé más de esa anomalía, sino que eso se ha visto, pero sí es todo un tema para estudiar. Sí, tenemos la mano levantada de Nicolás. Qué pena, solo para Iván. completar, todo esto Ok. tiene que ver, sí, con las líneas del campo magnético de la Tierra, un dipolo magnético, y uno diría ya aquí, yendo hacia el hemisferio sur, bien hacia el sur, ya las líneas como que van entrando hacia el polo sur, como que hay una curvatura ahí especial, pero ¿por qué no pasa en el hemisferio norte? Bueno, listo. Componente cuadrupolar del campo magnético es la que tiene esa anomalía. Ah, O sea, el interesante. siguiente multipolo, sí. Muy bien. Gracias. Nicolás Iguarán, vamos, y después con Paola Castaño, entonces. También hay una pregunta en el chat. Ah, Hola, profes. Lo felicito por esta charla tan maravillosa, primero que todo. Y lo otro es que yo no puedo evitar notar en la positrón versus positrón que el positrón para las mismas energías altas, creo que por encima de 100 GeV, de 1000 o 10.000 GeV, no me acuerdo qué número era, tiene unas barras de error mucho más grandes que las del electrón. ¿A qué se debe de eso? Ah, sí. En todos esos espectros que están allí presentados, las barras de error para los positrones son bien grandes comparadas con las de los electrones. Eso se debe simplemente a la estadística.
porque mire usted que aquí aparece positrones multiplicado por 10. Positrones multiplicado por 10. Es decir, que en realidad se están contando 10 veces menos que lo que corresponde a electrones. Eso es, y entonces como la estadística es menor, pues el error estadístico es más grande. Eso es lo que está pasando ahí. Y luego, como el conteo es bien pequeñito, ya para las energías más grandes, pues también entonces las barras de error son más grandes. Sí, profe, qué pena, eso sí, no lo noté. Muchas Esa, gracias. esa es la razón. Sí, pero es que ellos para comparar, eh, sí, si uno no mira el detalle, uno dice, uy, pero entonces son comparables los espectros de electrón y positrones, hay tantos electrones como positrones. No, los positrones, los datos de positrones van multiplicados por 10. Eso. Paola. Gracias. Un tema con el AMS que es muy interesante es como la promesa constante de un gran descubrimiento que está por llegar. Creo que es un experimento además que en su historia en la Estación Espacial siempre estuvo muy vinculado como con la noción de qué va a descubrir el AMS. Lo que usted nos está mostrando aquí es un, digamos, un ejercicio fascinante, absolutamente cuidadoso de obtener estos datos, el esfuerzo, digamos, de los detectores tan sofisticados que hay. ¿Cómo cree usted que se podría como, o sea, cómo ve esa tensión entre la precisión de los datos, pero por otro lado la expectativa de un público no necesariamente informado desde la física, sino desde la perspectiva general de qué es el gran descubrimiento, el momento como de, así como ha habido otros descubrimientos en el contexto de la física de partículas que se espera algo así del AMS? Y una pregunta, digamos, muy relacionada con esa, ¿más datos van a resolver los misterios de estos tres modelos posibles que explican ese comportamiento de los positrones? Realmente hay toda una industria de papers, todos los días uno ve miles de papers que suben, digamos, en función de los distintos modelos posibles. ¿Cuál es su perspectiva sobre si realmente más datos van a poder como adjudicar entre estas explicaciones en competencia? Gracias. Sí, muy buenas todas sus observaciones, muy válidas. Todas. Sería lo mejor que uno pudiera seguir para energías más altas, ¿no? Pero ahí sí está en el diseño del instrumento y que la AMS llega hasta los 1000 gigaelectronvoltios y más ya no podemos modificar el detector, no podemos cambiar el electroimán, entonces llegar a energías más grandes no va a ser posible y ahí sí sería interesante, pero, pero sí, mejorar la estadística ayuda a algo. Claro está, aquí uno ve las barras de error todavía, entonces mejorar la estadística hará algo. Em, Eso es. Lo de las expectativas que señala, claro, este ha sido un instrumento muy costoso. Y siempre cuando hay una inversión con un instrumento muy costoso, están todos aquellos críticos que vienen a señalar, pero ¿cómo se les ocurre invertir tanto dinero en un experimento? Y luego está que esto está recargado, además viene como otro factor que crea expectativas, el iniciador del experimento, el director del experimento, por tratarse de Samuel Tink, por ser una leyenda en la física, todo un personaje legendario, eh, por sus descubrimientos anteriores, que si algo lo hace Samuel Tink, entonces esto tiene que ser que va a ser un otro descubrimiento maravilloso. Entonces viene cargado todo este experimento, todo este AMS, viene con esa carga adicional. Tener ese personaje, Samuel Tink, el costo, tal vez otro físico no habría logrado reunir el dinero para poder poner en la estación espacial un espectrómetro de la magnitud de la AMS. Se requería su prestigio. Pero sí, también está lo de la antimateria, ¿no? Pero que al final, como que no haya antiestrellas, es algo que ya mirando Pamela, uno podría pensar como que hacia allá vamos a ir, como que no vamos a encontrar cantidades enormes de antimateria en los rayos cósmicos, ahora con el AMS. Pero sí está entonces el atractivo de la materia oscura. Eso es.
ahí sí, entonces, como para justificar todo el esfuerzo. Y puede ser un descubrimiento muy importante. Y ahí sí, claro, esto se complementa con las otras observadores, con los otros observadores, otros experimentos que se están haciendo que vengan a complementar en la búsqueda de materia oscura. Sí, porque en lo de la antimateria, sí, las expectativas son pequeñas. Sí, Pero y también los resultados negativos en ciencias son positivos, o sea, son cierto. información importante. Hubiese podido suceder que AMS hubiese observado una señal muy grande de antihelio y con señales bien claras, y entonces estaríamos ante un descubrimiento increíble, pero pues no sucedió. Entonces está el resultado negativo, que también es información científica valiosa, ¿no? Cierto. ¿Alguien más tiene preguntas? Había una pregunta en el chat. El AMS02 tiene el TDR para evitar la aniquilación positrón-electrón, pero ¿qué otros métodos tiene para evitar la aniquilación de otras partículas antes de poder ser medidas? A ver, el TRD, Transition Radiation Detector, no evita aniquilaciones. Eso uno no puede controlarlo así. No, esto es simplemente obtener información si por aquí está pasando un positrón o está pasando un protón. Pero no más. Esto es simplemente para que yo me entere, mirando las señales que proporciona el instrumento, esto es positrón o esto es protón, porque simplemente tengo una información acerca de la masa de las partículas, masa pequeñísima o masa grandísima. Bueno, grandísimo, 1830 veces más grande, pero que da un efecto significativo, que simplemente la radiación de transición es despreciable en los protones y puedo aprovechar eso, mientras que en los positrones es muy grande y entonces ahí puedo distinguir los dos tipos de partículas. Evitar aniquilaciones, no. Si llegan positrones y se aniquilan, eso se aniquilaron. Así de simple. Eh, sí. Eh, ¿Y alguna otra pregunta de alguien? Pues yo tengo una pregunta. Justo en la gráfica, las dos gráficas que están aquí en la pantalla del profesor Bernardo, el espectro de positrones parece ser la suma de dos efectos, de dos términos, dice ahí. ¿Será que Bernardo puede rápidamente indicarnos de qué se tratan esos dos términos? Sí, el pequeño montecito de acá, este término difuso, eso sería, digamos, procesos normales de colisiones de partículas de altas energías. El otro cerro grande que está por allá, más alto, esto podría provenir de materia oscura. Esa es entonces la separación que se hace con las simulaciones. Se puede mostrar que si uno supone que hay partículas de materia oscura con una masa de cierto tamaño, una masa grande, entonces se llegaría a esto. Entonces, la parte interesante es esa subida. Es que en realidad se esperaría, como en los otros espectros, que después de cierto valor de energía esto caiga. Si se trata de que han resultado positrones de procesos donde ha habido producción de pares electrón-positrón, pues entonces depende de cuál es la energía inicial que yo tenga, lo que voy a observar de energías de los productos. Y entonces, como tengo una cierta energía, si se trata, por ejemplo, de partículas que vengan del Sol y se conoce distribución de energía de ellas, entonces uno esperaría que esto, después de esas energías, esto baje. Y eso es esta contribución que está acá. Pero en lugar de bajar, esto sube otra vez. Eso es entonces lo que es física nueva. De tal forma que esto sí es un descubrimiento.
Esto es nuevo. Esto es algo que no está en la física como conocimiento establecido. Lo que está pasando es esto. Para esto sí hay diversas explicaciones posibles, que seguro no van a resultar de la explicación definitiva de la AMS, sino toca reunir de todos los esfuerzos que se están haciendo en la física de altas energías hoy en día para explicar eso. Qué bien, muchas gracias. Bueno, ¿Alguien más? Yo sí tengo una pregunta. Esto, en el logotipo de la colaboración AMS2 había dos universos. ¿Eso tiene que ver con algún tipo de modelo cosmológico o a qué se refieren esos dos universos? pues sí, hay tantos esfuerzos por entender el universo y entonces hay quien dice que hay un antiuniverso además de nuestro universo. Además del universo de materia hay un universo de antimateria y es lo que ellos han representado allí, pero como un sueño, digamos, como sí, no es algo para decir que vamos a tener una evidencia de aquí a un par de años. Tan simple no es eso. Sí, entonces sí, pero fue tal vez arriesgado poner ese logo en esa forma. Están insinuando mucho, tal vez más de lo que han debido insinuar. Sí. Dentro de los modelos cosmológicos, entonces, ¿por qué no esa posibilidad también? Y por eso la pusieron ahí. Sí. Bueno, ¿alguien más? O si no, daríamos por terminado esta charla hoy y nuevamente le daríamos mil gracias al profesor Bernardo por esta charla tan especial y tan informativa acerca del estatus de esta investigación. Bueno, con Muy gusto. que es trascendental, pero que pues es difícil, ¿no? Difícil encontrar el smoking gun que llaman. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, mil gracias, Bernardo. Bueno, Gracias a gracias. todos por su Gracias a ustedes. asistencia y buena tarde. Y entonces nos vemos la semana entrante a la misma hora. Bueno. Bueno, gracias. Chao.